34, que fue lo último que vimos, y veremos del 35 al 39. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Recuerdan? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Son preguntas retóricas, ¿ya? Nadie puede acusar a un escogido de Dios. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién los puede condenar? ¿Los puede condenar alguien? Después dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estos versículos, hermanos, deberían traernos a nuestra vida una tranquilidad, ¿cierto? Cuando usted es un escogido de Dios, ¿quién lo va a acusar? Si Dios es el que justifica, ¿quién lo va a acusar a usted? Si Dios ya lo justificó. Y ahora está en proceso de santificación y después será la glorificación. ¿Quién? Después dice, ¿quién es el que condenará? Obviamente a los escogidos, como está hablando acá, habla de los escogidos de Dios. Entonces, ¿quién condenará a alguien que es escogido? ¿Quién condenará a alguien que es una oveja de Dios? ¿Quién? Después dar por qué, ¿cierto? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó y está a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Esas son las garantías que tenemos nosotros como escogidos de Dios, hermano. Nadie nos puede acusar, nadie nos va a condenar y Cristo está intercediendo por nosotros en todo momento. Entonces Él ha puesto su trono, vimos también la semana antepasada, detrás de los elegidos. Él nos gobierna, ¿cierto? Eh, Somos pecadores justificados, eso es lo que somos. Y el plan de todo esto nació en el corazón de Dios. Entonces, ¿quién los condenará? Nadie los puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo murió, más aún resucitó. Esa es la causa, hermano. Y en último lugar vimos que hay 4 cosas que Cristo hizo por nosotros por las cuales nadie puede acusarnos. En la persona de Cristo, hermano, se ha removido toda condenación. Por eso se habla de la seguridad de la salvación. Una persona que piensa que la salvación se puede perder es una persona que va a andar, ¿cierto? Va a vivir de una forma inconstante. Siempre con el miedo a cometer un pecado y perder la salvación, ¿cierto? Que es lo que ellos piensan. Entonces los aspectos de la obra de Cristo, hermano, en primer lugar es que Él murió por nosotros y fue entregado por nuestras ofensas. La Escritura dice, ¿podrá un justo entregar a otro? O sea, ¿podrá entregar un padre, un hijo por un justo, por alguien que no ha cometido pecado o por un injusto? Recuerden que Dios, hermano, entregó a su unigénito, a su único hijo. No había más opciones. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada, hermano, se puede comparar al sacrificio del unigénito, de Cristo, de nuestro Señor. Por eso es tan grande cuando hablamos del Evangelio, por eso nosotros debemos sentirnos tan seguros, hermano, cuando se habla del Evangelio, de nuestra salvación, ¿cierto? Ver nuestros frutos, ver nuestra obra, ver quiénes somos ahora, qué hacemos. Porque la palabra dice que el fruto se conoce por qué, o sea, el árbol se conoce por qué, por el fruto. Y hay muchas personas, hermano, que son árboles frondosos por fuera, ¿cierto? Se ven hermosos, verdes, pero hay fruto. Entonces ahí debemos tener cuidado nosotros, hermanos. Y el fruto lo conocemos, ¿cuál es cierto? Amor, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Entonces esos frutos están en tu vida el día de hoy. Eres misericordioso, tienes amor, hay misericordia en ti, eres bondadoso, la fe está en ti, la fe de Cristo. Ayudas a los hermanos, te preocupas por los hermanos, oras por los hermanos. Está la oración, como dice la palabra, que oremos unos por los otros, está la oración en ustedes, es un fruto importante, hermano. Ahora, algo importante es que el fruto que da el árbol, ¿para quién es?
¿Ha visto usted algún árbol, un naranjo comiéndose sus propias naranjas? ¿Un manzano comiendo sus propias manzanas? Sería algo de otro mundo, ¿cierto? Algo sin sentido. Por eso que el fruto, hermano, el fruto de nosotros es para los demás. Si yo tengo amor, yo tengo bondad, paciencia, fe, benignidad, el fruto del Espíritu es para darlo, ¿ya? No es para mí, sino que es para entregarlo a los demás. En segundo lugar, hablamos que fue resucitado de los muertos para nuestra justificación. Ya la resurrección de Cristo, hermano, es un acontecimiento único, único. Nadie más ha resucitado jamás en la vida, en la serie solamente, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de una realidad, porque Él murió por nosotros, hermano, y la resurrección es la clave de todo esto, que Él resucitó. Y si nosotros no creemos eso, hermano, nuestro cristianismo se va a la basura. Tenemos que creer en el Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque fue para nuestra justificación. Si yo no creo en la resurrección, no soy un verdadero cristiano, no soy un verdadero creyente, porque no estoy creyendo al sacrificio que hizo Cristo. En tercer lugar está la diestra de Dios, hermano. En este preciso momento Él está ahí, porque Él vive. ¿Necesita usted de Cristo? ¿Necesita usted del Señor? A cada instante, ¿cierto? A cada instante de nuestra vida necesitamos de Él. Eh, entonces, ¿qué debemos hacer cuando lo necesitamos? Buscarlo, obviamente, ¿cierto? ¿Cómo lo encuentro? Hay una línea directa al Padre, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, básicamente, hermanos, cerrando nuestros ojos y encontrando una comunión, ¿cierto?, con Dios, con Cristo y el Espíritu Santo, que son las tres personas de la Trinidad, que son las tres personas que envuelven la oración, hermano. ¿Ya? Porque oramos, ¿cierto?, al Padre por medio de Cristo. ¿Y quién intercede? El Espíritu, como dice la palabra, con gemidos indecibles. Nos ayuda. Entonces, cuando nosotros oramos, hermano, tenga en cuenta eso, que usted está con las tres personas de la Trinidad en ese momento, arrodillado en ese lugar. Y como el video que les mandé anoche, si no me equivoco, fue que decía, usted no tiene que buscar un momento en el día para orar, sino que usted tiene que hacer un momento del día para la oración, una hora específica. No, pero es que es rutinario, no importa. No es rutinario, es disciplina. A tal hora usted sabe que tiene un tiempo, ya, ese tiempo va a ser para yo orar. Ese tiempo va a ser para yo leer un versículo de la Biblia, para un devocional, lo que sea, pero dese ese tiempo, hermano, hágalo, hágalo, y va a ver cómo su vida espiritual va a empezar a mejorar. Va a empezar a mejorar. Acuérdese, si usted lo hace. Entonces podemos recurrir a Él porque Él resucitó y nos justificó, hermano. Ya la resurrección. Está a la diestra de Dios. Y en cuarto lugar, Él intercede por nosotros ante el Padre. Es nuestro abogado. ¿Ya? Recuerden que la Escritura dice a los que están en Cristo Jesús. Los que son de Cristo. Los que están en Él. Entonces, esa oración también tiene que ver con Jesús. Tiene que ver con Dios y con el Espíritu. Si nosotros no oramos, si a nosotros se nos olvida orar, porque como le mencioné recién, no es que yo busqué un tiempo durante el día, pero se me pasó el día. Y ya llega la noche, estoy cansado, ya me da sueño, ya mañana sí. Y así nos llevamos mañana, mañana, mañana. En cambio, si usted hace un tiempo, como le mencioné recién, así como el desayuno, usted se levanta, tiene su rutina, se toma sus pastillas, unos vasos de agua con limón, no sé lo que sea, y ahí después de eso se toma su desayuno, revisa su teléfono, hace sus cosas, sus quehaceres, ya llegó la hora del almuerzo, hay que preparar el almuerzo, ¿cierto? Muchas veces, después hay que almorzar, después los que reposan, los que se toman la siesta, y se les va pasando el día, y la oración, ¿dónde está cuando debe hacer lo primero? Lo primero. O si no está la oportunidad de hacerlo, porque a veces las mismas quehaceres, ¿cierto? Los otros miembros de la familia impiden un poco que podamos tener un tiempo a solas con Dios. Pero usted sabe cuándo va a quedar solo. Usted sabe un tiempo que va a estar, ¿cierto? O no solo, pero un tiempo, por último, diga, ¿sabe qué, vieja? Yo voy a estar arriba, voy a orar. Así que no me moleste nadie. ¿Cierto? Y nadie lo va a molestar.
Entonces, cuando decimos que no hay tiempo es porque son excusas. Y el teléfono celular es el que nos da la razón, ¿cierto? Dios permitió que inventaran esta cosa por lo mismo, para que nadie diga, no, no hay tiempo. Porque siempre les digo yo, ¿cierto? El dedo gordo a veces se cansa de tanto ver el video. Que ya cambiamos a la otra mano y cuando se nos cansa, la otra mano. Entonces, hay tiempo, hermano, hay tiempo. Entonces, la hora completa comprende los cuatro aspectos y es la razón por la cual nadie nos puede acusar, hermano, cuando somos escogidos de Dios. Recuerden que hablamos también de que nosotros siempre hemos sido ovejas. Hay otras ovejas, por ahí dijo el Señor Jesús, que debo traer a mi redil, porque están dispersas, están afuera. Entonces, por eso, hermano, es imposible que un escogido de Dios se pierda. Es imposible. Andan un video ahí que volvieron a renacer algo con respecto al calvinismo, hermano, que echándole la culpa al calvinismo, al hipercalvinismo, de personas que habían muerto por eso, de personas que se habían desviado por causa del calvinismo, por causa de las doctrinas de la gracia, del salvo siempre salvo. Y yo decía, ¿qué culpa tiene una doctrina? ¿Por qué? Porque la doctrina es mal aplicada y mal entendida. Por eso las personas se alejan del Evangelio, hermano, y nunca han sido tampoco cristianos. Porque una persona que entiende bien la doctrina de la gracia, de la salvación, ¿cierto? Que no se puede perder la salvación, porque es una obra de Dios. ¿Cómo se va a perder, hermano? Entonces, todas esas cosas han resurgido en cierta iglesia que conocemos nosotros y ha hecho mucho daño, hermano. Porque salió incluso la muerte de un joven cuyo padre yo conozco, no físicamente, pero lo conozco quién es, y ha traído mucho dolor a la familia. ¿Pero por causa de quién? Del calvinismo, ¿no? De las personas que quieren hacer daño echándole la culpa a una doctrina. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros somos salvos, Dios hace la obra completa y nosotros entendemos eso, comprendemos, no es chipelín, ¿cierto? No es libertinaje, sino que es libertad en Cristo. Y muchos dicen, no, yo ya hice la oración, ya me salvé y ahora vivo como se me da la gana, me voy al mundo, hago lo que sea porque no importa, soy salvo. Soy salvo y la salvación no se pierde. Sí, pero la salvación de un cristiano, la conversión de un cristiano trae frutos, trae fruto. Entonces aquí no es que usted se salvó y después vive como se le da la gana. No, hermano. Entonces eso nosotros debemos entenderlo bien. Porque no es así como funciona la doctrina de la gracia. Después que dice esto, Pablo, ¿cierto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, él también intercede por nosotros. Después en el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Otra pregunta. ¿Quién? ¿Habrá alguien que nos pueda separar del amor de Cristo? Después dice Pablo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Entonces acá Pablo menciona, hermano, todas las circunstancias que podríamos imaginar o que podríamos pasar, ¿cierto? Por la tribulación, angustiados, perseguidos, con hambre, con necesidad, desnudos, en peligro de muerte. Entonces, ¿nos separará acaso la tribulación? ¿Nos separará la tribulación del amor de Cristo? ¿Los problemas? ¿Habrá un problema más grande que Cristo, hermano? ¿Será posible que el sufrimiento nos separe del amor de Cristo? La decepción, la depresión, a lo mejor, estar en problemas, en dificultades, sufriendo. Cuando soy débil, dijo Pablo, entonces ¿qué? Soy fuerte. ¿Podrá la debilidad, hermano, separarnos del Señor, el sufrimiento? Al contrario, más nos debe acercar a Cristo, el sufrimiento. Y eso jamás, jamás, hermano, va a suceder. Porque aunque estemos unidos en la desesperación, ahí estará Cristo con nosotros.
Y el verdadero creyente va a salir adelante, va a salir a flote. Puede estar sumido en la depresión, la desesperación, en el llanto, lo que usted quiera, pero esa persona siempre va a salir adelante. Jamás se va a quedar ahí en el fondo. Siempre tiene que salir a flote, hermano. ¿Por qué? Porque hay una confianza en el Señor y todas estas cosas que menciona Pablo acá, la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, podrían ser pruebas para nosotros. Perfectamente. Pruebas para nosotros. Y si estamos firmes espiritualmente, vamos a salir victoriosos. La angustia a lo mejor. Usted puede pensar en algún punto de su vida que Dios lo ha abandonado. Podría pensar esto, ¿cierto? Job a lo mejor pudo haberlo pensado, pero estamos hablando, ¿cierto?, de un titán de la fe, de todo lo que le pasó, comparado con lo que somos nosotros ahora, hermano, que de repente tenemos pequeños problemas y nos ahogamos en un vaso de agua. Y pensamos, ¿cierto?, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Ah? Me abandonó, me dejó. ¿Por qué no me responde, Señor? Usted también debe entender, hermano, que hay tiempos donde debemos pasar por el desierto, donde la voz de Dios a lo mejor no la vamos a escuchar, donde Él nos va a dejar, ¿cierto?, para trabajar con nosotros. Y podemos llegar a pensar de que Dios nos ha abandonado, pero no es así, hermano. Él jamás te va a dejar. Y si hay algún silencio alguna vez en tu vida, tómalo como una prueba, pero no lo tomes jamás que Dios te ha abandonado. Yo estaré con ustedes todos los días, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. No es algo de sentimiento. Siempre yo les digo lo mismo, hermano. La fe no es de sentimiento. Por eso es fe. Yo creo en lo que no veo. Estoy convencido en que algo llegará, que nuestra salvación. Estoy convencido de lo que no veo, el día de mañana lo veré. ¿Pero cómo? Por fe. Con paciencia lo aguardamos. ¿Recuerdan que lo leímos también en Romanos? Con paciencia aguardamos nuestro destino, que es la venida de Cristo o en la reunión con Cristo que tendremos nosotros. Por eso hablamos de la predestinación. Fuimos predestinados para estar en la presencia del Señor en un futuro. Entonces nada nos separará de Él, hermanos. Que pensemos que Dios no está ahí, Él está ahí, está trabajando. Tal vez la persecución en todo sentido, ¿cierto? Como vemos a nuestros hermanos en otros países que los persiguen por causa de la fe, también causas judiciales podrían ser, pero nada, hermanos, nada en absoluto nos podrá separar del amor de Dios. O tal vez el hambre, desnudez, o peligro, o espada. Entonces esto es como una pequeña biografía de la vida de Pablo, que él pasó hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Se imaginan, se imagina usted en esos tiempos? ¿Se imagina usted siendo Pablo o yo? ¿Aguantaríamos todo lo que Pablo pasó? Recuerden que Pablo, antes de ser llamado, era un religioso, un estudioso de la Torá, de la Escritura. Y todo eso después le sirvió cuando Dios lo trajo para su servicio. Entonces todo lo que vivió Pablo, hermano, podríamos decir, sí, pero es que él tenía una fortaleza. No, era tal y cual nosotros, hermano. Si sufrió azotes, 40-1, ¿cierto? Que eran los que le daban, sentía el mismo dolor que hubiéramos sentido nosotros en ese entonces. Lo mismo. Cuando lo mordió la víbora, cuando naufragaron, también. Yo creo que fue un dolor intenso cuando le entró el veneno, pero no murió. Porque estaba en los planes de Dios. Entonces todas estas cosas las vivió Pablo, hermano. Nosotros podemos vivirlas en el día de hoy. Dios puede tomar nuestras vidas, probarnos y así tener, cierto, nuestra propia experiencia con respecto a esto. Pero la clave es que nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesús. El verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aquí Pablo estaba citando el Salmo 44, verso 22.
Dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Entonces este era un cuadro, hermano, aterrador para los cristianos de ese tiempo. Recuerden que los perseguían, recuerden que los mataban, los encarcelaban. Cuando habla de que, cuando Jesús dice, estuve preso y no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿De quién estaba hablando ahí? Cuando estuvo preso, porque muchos dicen, no, hay que ir a ver a los presos, a los delincuentes, a todo eso. Hay muchos evangélicos dentro, hay iglesia evangélica dentro de las cárceles. No, yo no digo que no, si un día alguien quiere ir, no vaya, pero el contexto de eso, cuando Cristo dice, estuve en la cárcel y no me visitaste, fue a los, se estaba hablando de los hermanos. Entonces ir a la cárcel a dejar comida o hablar con un hermano que era perseguido, ¿qué significaba? Que lo dejaran allá, que lo dejaran preso también. Entonces, por eso dice, somos contados como ovejas de matadero. Y esta es una actitud del sistema satánico contra los hijos de Dios, aún en estos tiempos. La historia de la iglesia revela que esto es verdad. Al principio genera aquí, se adopta una actitud comprometida del lado de Dios y de los principios establecidos en su palabra. Entonces, cuando pasan estas cosas, hermanos, nosotros a lo mejor nos va a costar asumir todo eso. Cuando se habla de morir por Cristo, cuando habla de ser, como dice acá, contado como ovejas en matadero, usted tiene que tomar en cuenta de que hay países donde pasan estas cosas. Nosotros acá estamos bien todavía, nos podemos congregar, nos podemos reunir, podemos cantar, tenemos libre culto, pero hay países donde no se puede hacer, hermano, donde no se puede predicar, donde no se puede hablar de la palabra, donde está prohibida la Biblia, donde matan a las personas por ser cristianos, los fanáticos, ¿ya? Sobre todo en el Medio Oriente. Entonces, cuando pensamos en estas cosas, hermano, por ejemplo, como ovejas de matadero, pensar en un matadero, sabemos lo que es, ¿cierto? Lo que significa un matadero, un derramamiento de sangre. Y todo esto tiene que ver con la persecución que sufren algunos creyentes, hermano, en algunos lugares. Por eso Pablo dice que ni siquiera en esas circunstancias Cristo nos va a dejar, hermano. A lo mejor puede sonar terrible morir por Cristo, pero ¿cómo? Él estará ahí en ese momento, hermano. Cuando nosotros, si nos llega a pasar alguna vez eso de morir por la causa de Cristo, Él estará con nosotros. Yo pienso que si algo nos pasa, Él nos dará el consuelo. A lo mejor no vamos a sentir dolor, no lo sé, hermano. Pero si es así, que así sea. Porque ¿qué es comparado, hermano? Esta vida con lo que ha de venir, con lo que nos tiene preparado el Señor. Y esa es la fe. Yo creo en eso. Después en el verso 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. O podría ese antes podría leerse como pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces aquí surge una pregunta, hermano. ¿Cómo puede una oveja de matadero ser más que vencedora? ¿Cómo? ¿Cómo puede una oveja que está en el matadero, como dice, somos contados como ovejas de matadero, el matadero va a la oveja que a morir? ¿Cómo puede ser vencedora? Y esta es otra de las grandes paradojas de la vida cristiana. Entonces, ¿qué quiere decir ser más que vencedora? Esto significa tener la ayuda de alguien que logra la victoria por nosotros y nos permite y no permite que suframos una derrota, sino encomendamos en su mano ante la lucha. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque uno ya pagó, hermano. Cristo ya pagó. Cristo ya pagó el costo de nuestra vida para garantizarnos esa salvación. Entonces, por eso somos más que vencedores, porque Él ya venció. ¿Debemos preocuparnos nosotros de nuestra salvación? No. ¿Debemos preocuparnos de la muerte? No. De la vida en algunos aspectos, pero Él tiene el control de todo, hermano.
El cristiano verdadero sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Todo, todo, hermano. Por eso somos más que vencedores en Él. La victoria pertenece a Cristo, no a nosotros. La vida victoriosa consiste en permitir que Él sea Señor de nuestra vida. ¿Es Él el Señor de su vida? ¿Es Señor de nuestra vida? ¿Él nos gobierna? ¿Él gobierna tu vida? Pablo dijo, ¿cierto? Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Son palabras grandes, hermano. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso significa, hermano, de que ya nuestra voluntad debe ser dominada por el Señor, por la Escritura. Ya no es lo que yo pienso, lo que yo quiero, sino que es lo que Cristo quiere que yo sea. Y eso lo encontramos en la Biblia. Ya no son mis pensamientos, no son mis preceptos, no es lo que yo creo que es bueno, lo que creo que me conviene. Proverbios claramente dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿cierto? No, vamos bien, pero su final es camino de muerte, dice. Entonces, en quién debemos confiar en este aspecto? En todas nuestras decisiones de la vida, en Cristo, hermano. Nadie más que en Él. Dejar que el Señor se mueva dentro de nuestra vida, hermano. Que Él manifieste su voluntad y su poder en nosotros. Versos 38 y 39. Por lo cual, dice, por lo que acabamos de leer, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Está seguro, Pablo, ¿se fijan? Seguridad. Nos van a corretear, nos van a golpear, nos van a azotar, vamos a naufragar, nos van a encarcelar, nos van a perseguir. Pero somos más que vencedores porque todo eso es obra de Cristo. Entonces, por lo cual estoy seguro yo de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo a repetir, hermano, ¿cómo no podemos sentirnos seguros nosotros al leer estos versículos? Si usted cree en la palabra de Dios, que es inerrable, infalible, estas palabras, hermanos, son increíbles. La seguridad de que nada nos puede separar. La muerte. ¿Qué es la muerte? Separación de la vida. Eso es muerte. Pero apenas morimos, ¿dónde estaremos? En la presencia de nuestro Dios. Entonces nada nos podrá separar de eso, hermano. Entonces, si la muerte la muerte no nos puede separar. Todo lo contrario, nos lleva a su presencia. Y esta fue la esperanza que ha sostenido a los mártires cristianos cuando los llevaron a la muerte. Crisóstomo dijo estas palabras cuando un emperador trató de asustarlo, le dijo, te voy a matar, te voy a dar muerte, le dijo. Y Crisóstomo le respondió, por ello le doy gracias, porque me ha de enviar a la presencia de mi Salvador. Llega cuando yo les digo que estos hombres eran hombres hermanos de otro planeta, de otra galaxia, pienso yo, porque tener ese pensamiento, a usted le dicen te voy a matar, o vas a morir, ¿cuál sería su reacción? Tiene 6 meses de vida, 3 meses, no sé. ¿Qué haría usted con su vida? O si sabe que va a morir, ¿qué haría usted? Es una pregunta que debe responderse, hermano. Respóndasela a usted, piense, ¿qué haría? A lo mejor me dice yo viajaría por todo el mundo, aprovecharía mi vida para conocer, para viajar. Otro diría a lo mejor me aferraría más al Señor cada día y le pediría unos añitos más de vida, a lo mejor se los puede conceder, se los podrá conceder, si él así lo quiere. Entonces es una buena pregunta, hermano. ¿Qué pasaría? Un cristiano fiel, verdadero, que tiene sus bases bien fundadas, hermano, le daría exactamente lo mismo morir, lo mismo. ¿Por qué? Porque recién lo leímos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Sí, es que mi familia, ¿qué va a pasar con mis hijos? Bueno, recién lo leímos. Cristo tiene el control de todo. Es que si un día muero, ¿qué va a pasar? No hemos pagado la casa todavía. Preocupaciones básicas, hermano, básicas, 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 que no tienen nada que ver con esta grandeza que nos ha entregado nuestro Dios, que es la salvación, hermano.
No tiene nada que ver eso. Usted debe vivir su vida confiadamente. Nadie puede agregar un codo a su estatura, ¿recuerdan? Por mucho que se esfuerce, usted no va a poder agregar un día más de vida a los que Dios ya tiene destinados para usted. Entonces, ¿qué debe hacer? Vivir la vida confiadamente en Cristo. Si pasan, hay circunstancias adversas, gloria a Dios. Si hay circunstancias felices, gloria a Dios también. Entonces, todo, hermano, como también lo hemos visto, hacerlo para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Entonces, nadie puede intimidar a personas que tienen esa convicción de que Cristo tiene el control de todo. También dice que la vida, nada nos podrá separar, ni la muerte ni la vida. Interesante destacar acá que con frecuencia es más difícil hacerle frente a la vida que a la muerte, ¿cierto? Porque a veces la muerte llega de una. A veces, como le dije recién, nos dicen que a lo mejor un diagnóstico, una enfermedad, que vamos a morir. Pero hacerle frente a la vida. Y eso es enfrentarse a la vida con sus tentaciones, con los fracasos, desengaños, incertidumbre y sufrimiento. Y es lo que tiene la vida, ¿cierto? Garantizado. Los problemas, está las tentaciones, la lucha de la carne contra el espíritu, que la vivimos todos los días, ¿cierto? Todos, todos. Está esa lucha, está esa batalla. Entonces hacerle frente a la vida es complicado, pues, ¿no? Es complicado. Pero todo ello no nos separa del amor de Dios que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo. Acá él termina leyendo, ¿cierto? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está el amor de Dios? Acá dice, ¿dónde está el amor de Dios? En Cristo Jesús. El amor de Dios está en Cristo, para los que están en Cristo. Tenemos el amor de Dios, ¿cierto? El amor común, que la gente piensa que Dios los ama, ¿cierto? Y que el día de mañana todos van a ser salvos y todos nos vamos a ir al cielo. Ese es un amor común. El sol sale sobre justos, sobre injustos, la lluvia cae sobre justos y pecadores. El aire, ¿cierto? Es gratis para todos, tanto para cristianos y tanto para inconversos. Ese es el amor común de Dios, o la gracia común podríamos llamarla. Pero tenemos el amor especial y la gracia especial. ¿Y es para quién? Para sus hijos. Nosotros tenemos esa gracia especial y tenemos todas, hermanos, todas las promesas que están en la Biblia nos pertenecen a nosotros. No le estoy hablando que declare, ¿ya? Que no se va a poner a declarar aquí que son todas las promesas, soy hijo del rey y nada de esto, sino que la Biblia es clara que dice que somos siervos inútiles. ¿Somos hijos del rey? Sí. ¿Somos adoptados? Sí, pero somos siervos inútiles porque lo que hacemos es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer. No es algo especial, ¿no? Yo estoy predicando acá, no estoy haciendo nada especial. El que hace el devocional no hace nada especial. Los que tocan en la alabanza no hacen nada especial. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos para la gloria de Dios y es lo que debemos hacer. Porque es para lo que Él nos llamó, para lo que Él nos tomó. Por algo nos llaman esclavos, ¿recuerdan? También vimos el aspecto ese de la esclavitud, ¿cierto? ¿Un esclavo tiene algún derecho? A nada. Pero no, él dice que somos esclavos por amor. De ahí cambia la cosa, ¿cierto? Entonces, a los que estamos en Cristo, hermano, tenemos esa gracia increíble y esas promesas que nos entrega la Escritura, Dios por medio de la Escritura. También dijo Pablo acá que ni los ángeles podrían. ¿Ángeles? ¿Cuáles ángeles? Los que se rebelaron, ¿cierto? Los que ahora eh, andan con Satanás por todos lados. Ya, cuando dice usted que el diablo metió la cola ahí, que le pasó algo y el diablo, fue el diablo. Bueno, el diablo persigue a los cristianos, ¿cierto? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya, el león come carne y los cristianos están hechos de carne, por si no lo sabían. Entonces, si él anda buscando, él manda a los suyos, a esos ángeles caídos que nos hagan tropezar, que nos tienten. Ahí están ellos siempre, ¿cierto? Entonces, todo eso, todos aquellos ángeles actúan en contra de Dios y en contra, obviamente, de los suyos. También menciona acá los principados. Y esto quiere decir a los poderes espirituales que se oponen, otra vez, al cristiano, a los creyentes. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no es lucha contra sangre ni contra carne, o sea, con lo que podemos ver. Pero como si la lucha igual está dentro, con la carne, sí, pero es diferente, ¿cierto? No se refiere a eso acá. Porque esa lucha la vamos a tener siempre nosotros en nuestro interior, con la carne, con mi carne. Pero acá está hablando de principados, de autoridades o de personas en este caso que nos quieran hacer el mal. Personas que vemos, que podemos ver, sentir, tocar. Después dice ni lo presente, o sea, las circunstancias actuales. ¿Tiene un problema? ¿Está en dificultad? ¿Está en necesidad? ¿Necesita algo? Nada lo podrá separar del amor de Cristo, hermano. Ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Está preocupado por lo que ha de venir? No se preocupe más. No se preocupe, porque nada, tampoco, nada de eso lo va a poder separar tampoco del amor de Cristo. Ninguno de estos de los acontecimientos futuros nos podrá separar del amor de Dios. Después dice ni lo alto ni lo profundo. Ni lo alto ni lo profundo, ¿cierto? Las dimensiones, podría describirse acá como las dimensiones del espacio en la cual vivimos. Nosotros vemos, ¿cierto? Un espacio finito hasta donde alcanzan a ver nuestros ojos, hasta donde vemos el cielo, vemos solamente el cielo, obvio, pero hay algo más allá, ¿cierto? Yo veo hacia la cordillera y sé que hay algo más allá de la cordillera. Entonces, esto habla de las dimensiones en el fondo, hermano. Ni lo alto ni lo profundo. Ni lo ancho tampoco, ¿cierto? Ancho, largo, profundidad, lo que sea. Nada nos podrá, nada de estas dimensiones nos podrá separar del amor de Dios. Y finalmente dice, ni ninguna otra cosa creada, ninguna de las cosas creadas por Dios, ¿cierto? Nos podrá separar de su amor. Y ese amor tiene su centro. Ese amor tiene su centro que es nuestro Señor Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Entonces la salvación, hermano, es una historia de amor. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ya? En ese futuro, en esa predestinación, Él nos amó primero y nos trajo. Y nada nos separará de esta condición, de esa relación. Al entrar al capítulo 8 de Romanos, leímos, ¿cierto?, que esto era sin condenación. En la parte central del capítulo descubrimos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Recuerdan? Porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que le aman. Todas las cosas le ayudan para bien. Y al terminar o salir de este capítulo, vemos que a pesar que las peores circunstancias y las condiciones más adversas de nuestra vida, hermano, más extremas, en los mismos límites de la resistencia humana, dice que no habrá separación. No habrá separación. No hay condenación. Él ayuda a bien a todas las cosas, ¿cierto? A los que le aman. Y termina diciendo que no habrá separación entre el creyente y su Señor. ¿Podrá haber algo mejor que eso? No hay condenación. Todas las cosas nos ayudan para bien y no habrá separación. Nunca. Porque ya nos salvó. Ya nos amó. Entonces, este estudio que hemos estado viendo, Romano, hermano, es la carta que debería reafirmar nuestra fe. Cada día. Afirmar, y esto afirma cada vez nuestra fe, ¿cierto? Porque no habrá separación, no habrá condenación. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. No hay condenación, no hay separación. O sea, es algo que está garantizado. ¿Y cuál es la garantía? El Espíritu Santo que Dios puso en cada uno de los creyentes. Antes no lo teníamos, ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es las arras de la herencia en Cristo. La garantía. Y se lo vuelvo a repetir, es una garantía. Es una cuota que Dios puso, ¿cierto? Y nos reservó. Como cuando nosotros compramos algo. Y ese es el Espíritu, el cual nos guía. El Espíritu, el cual nos va a ayudar a que demos frutos. El Espíritu, el cual nos va a guiar a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Ya no nos mandamos a nosotros mismos, sino que tenemos el Espíritu de Dios que nos guía. Y eso, ¿cierto? Se resume en una palabra,
que es amor. Recuerdan que el fruto del Espíritu es amor y ahí empiezan todas las demás cosas. Y es el fruto, no bien digo, no los frutos. Entonces vuelvo a decir, hermano, de vuelta que si nosotros somos cristianos debemos tener todas esas cualidades. Todos esos calificativos deben estar en nosotros. ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama a su familia? ¿Ama a su esposa? A veces cuesta, ¿cierto? A veces cuesta, el sentimiento encontrado, pero no es nada que no se pueda solucionar ni que pase, hermano, que pase. Por día me fueron a quebrar la antena de la camioneta gratis a la casa. Gratis, yo no hice nada. Y ahí se ve, ahí está la lucha de la carne, ¿cierto? La lucha de la carne, que por qué, si no tengo nada que ver, que cómo se le ocurre, y si uno piensa cosas, ¿cierto? Ya, es una antena, es una antena. Entonces, como cuando habla Santiago de la lengua, que puede producir una palabra, puede encender un incendio, puede provocar destrucción, hasta una muerte, acá podría haber sido una antena, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más sabio? Dejar las cosas ahí. Bueno, Reinaldo, otro día hablábamos eso, de que cuando uno, de repente uno deja de hacer cosas, pero no es porque sea cobarde, sino que es por evitar cosas. Entonces eso también nosotros debemos entenderlo, hermano, y comprenderlo. Que le digan cobarde, que le digan gallina, no importa. Pero se evitan muchas cosas, hermano. A veces, siendo el que gobierna, ¿cierto?, la lengua o gobernando su espíritu, es más poderoso, ¿cierto?, que gobernar una ciudad o un reino. Es más poderoso el que se gobierna a sí mismo. ¿Cuántas personas hay que no se gobiernan, ¿cierto? Y que no, y que no, y que no, y pum, un balazo o una puñalada, los matan, se vuelven discusiones, y al final queda todo, hermano, en tragedia. Pero el cristiano, ¿cierto?, tiene una mentalidad que va más allá de eso, hermano. Como dice, buscar la paz. Eso es lo que debemos nosotros buscar, la paz. Y estando tranquilos, ¿cierto?, vamos a estar bien. Todas las cosas nos ayudan para bien, dice la Escritura, y se me adoló la antena, me ayudó para bien. Oremos, damos gracias, hermano. Te damos muchas gracias, Padre, gracias, Señor, porque después que pasan las cosas y suceden, Señor, sabemos que todo es para bien, Padre. Todo es para bien, mi Señor. A veces no comprendemos las circunstancias, a veces no comprendemos, Señor, las cosas que pasan en nuestra vida cada día, pero conocemos y sabemos, como dice tu palabra, que todo lo que nos pase nos va a ayudar para bien. Aunque veamos las cosas adversas, aunque veamos las cosas que, callejones sin salida, Padre, aunque no veamos salida a la situación, aunque no veamos salida al problema, todo nos va a ayudar para bien y usted va a estar ahí, Señor. Por la prueba viene juntamente la salida. Y esa debe ser nuestra confianza, creer en su palabra, Señor. No creer en lo que ven nuestros ojos, porque esto es un camino de fe, sino creer, Padre, lo que dice la Escritura, en que todo nos ayuda para bien y que toda prueba y toda dificultad tiene una salida. Te damos muchas gracias por tu palabra. Bendice a cada uno, Señor, de los que han llegado a este lugar, los que nos ven también por las redes, Señor. Bendiciones para ellos también. Ayúdanos cada día, Padre glorioso, en nuestras dificultades, en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades, Padre Santo. Ayúdanos para que cada día podamos llegar a las rodillas ante ti, Señor, y poder tener un tiempo en tu presencia. Ayúdanos, Señor, para buscar ese tiempo para poder leer también la Escritura, para poder prepararnos, Señor, para ser cristianos fuertes por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Señor, ayúdanos, ayúdanos y fortalécenos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque cada día nos edifica y nos llena nuestro corazón, nuestra mente, alma y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.